Empieza Empoderadas, nuestro segmento de día jueves con Berioska Venegas, y vamos a hablar de este martes que en particular se conmemoró, es el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente. Y queremos hablar de este tema. Berio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, después de varias semanas, merecido descanso después de Fiestas Patrias, pero renovados para hablar de esta realidad que a lo mejor de repente quedó en el pasado, porque cada vez vemos que nuestro país tiene cifras más bajas de embarazo adolescente. Sin embargo, la Universidad Alberto Hurtado a mitad de año lanzó un estudio estadístico donde decía, ojo, bajamos a nivel nacional, pero hay una preocupación importante en los extremos de nuestro país. Tarapacá, Aysén tienen una alta tasa de embarazo, y ojo con esto, con niñas desde los 10 años. 10 años. Por lo tanto, hoy día vamos a conversar con Rocío Garcés, quien es vocera de APROFA, una institución que desde el tiempo de Frei Montalva se ha dedicado a hablar de todo lo que tiene que ver con educación sexual. Coincide también con la revolución de los anticonceptivos y décadas de experiencia. Este es un problema que lleva siglos también, y cómo nos ocupamos, porque el tema de los extremos de nuestro país, 10 años, llama mucho la atención. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Okay. Cuéntanos un poco qué es lo que podemos hacer finalmente, porque, insisto, bajan las cifras, pero tenemos un problema en los extremos donde la incidencia desde los 10 años es muy alta. Sí, a propósito de lo que comentaban, además de ser el Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, también fue el Día de la Anticoncepción. Sabemos que desde la época de la década del 60 aproximadamente se instituye en Chile el acceso a anticonceptivos de manera generalizada. Y a pesar de que llevamos más de 50 años con esa lógica, existen todavía muchas desigualdades en materia de acceso a anticoncepción y sobre todo en anticoncepción moderna. Particularmente en el caso del embarazo adolescente hay muchas barreras de información y de acceso a acompañamiento, a consejería y a servicios de salud que sean apropiados para jóvenes. Por tanto, no nos parece extraño que, sobre todo en sectores más rurales, las tasas de embarazo adolescente sigan disparadas, considerando también que no podemos perder de vista que cualquier embarazo que sea en niñas menores de 14 años está relacionado con un abuso sexual o con una vulneración de derechos. Hay varias cosas aquí importantes, y aquí voy a hablar de una vivencia personal. Yo estudiaba en un colegio municipal en la básica, y mi primera compañera que yo vi embarazada, estábamos en séptimo básico. Ella terminó su embarazo, de hecho recibió el diploma de octavo con un bebé en brazos, y eso marcó mucho lo que estaba sucediendo, al menos en esa época que era finales del 2000. Y es algo que se sigue replicando, y quiero ir al tema de los extremos de nuestro país, porque estamos hablando de niñas, no de adolescentes. 10 años estamos teniendo tasas de embarazo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en Tarapacá, en Aysén, porque desde los 10 a los 19 son los que tienen más altas tasas en nuestro país. Sí, nosotros desde APROFA consideramos que una de las principales razones para que se produzcan estas cifras tiene que ver con la falta de acceso a la educación integral de la sexualidad. Está comprobado a nivel internacional que la EIS es una herramienta demasiado importante para prevenir, por ejemplo, el abuso sexual, para identificar vulneraciones de derechos, para también conocer el desarrollo del cuerpo, para saber sobre anticoncepción, para saber sobre derechos. Y en un país como Chile, donde la educación integral de la sexualidad no está garantizada, existe mucha discrecionalidad a lo largo del país. Sabemos que estamos bastante centralizados y que en los extremos no llega la misma información que tenemos nosotros en las zonas más urbanas. Ahora, haciendo referencia también a esta situación dramática de embarazos de niñas de 10 años, lo mencionabas, ¿no? Muchos de ellos están ligados a delitos. A veces estupro, violaciones y abusos sexuales derechamente, que a veces se dan en contextos además familiares o de amistades. ¿Cómo combatir eso? También desde la perspectiva de una madre, por ejemplo, de uno, no naturalizarlo, porque hay familias que lo naturalizan, y dos, también de prevenirlo. Es que existe mucho desconocimiento, existe mucha falta de herramientas también para las familias, existe mucha desigualdad en nuestro país, por lo tanto todo eso son como caldos de cultivo para que se generen este tipo de prácticas, y ahí somos súper majaderas en decir que creemos que la educación es la única manera de cambiar esta situación. Otro de los problemas, y ya para ir cerrando, que me decían, primero es la educación lo principal, y en segundo lugar el juicio que se hace a las niñas, porque estamos hablando de personas de 10 años que muchas veces llegan a consultar a diferentes centros de salud, y ya el prejuicio y el juicio
a lo mejor las obliga a salirse. También esta cifra de 10 años en adelante se junta con las niñas que han empezado a solicitar la causal de violación para poder abortar. Entonces hay todo un tema importante que viene también acompañado del juicio. Exactamente. Tenemos que considerar, como lo decían antes, que cualquier embarazo o inicio de relación sexual antes de los 14 años hay que mirarlo desde una perspectiva multidisciplinaria para identificar si está dentro del consentimiento, que se pone un poco en duda. Claro. De hecho, se pone mucho en duda. O si está ligado a algún tipo de delito. Básicamente estupro, si una claro, niña de 10 años no tiene capacidad de discernir, además ni siquiera su cuerpo está preparado para eso. Exacto. De hecho, las tasas de mortalidad en el embarazo tienen mucho que ver con mientras más pequeñas son las mujeres o niñas que están embarazadas. Pero luego, cuando desde los 14 años se acercan a los centros de salud, es importante hacer un acompañamiento cercano, que les brinde seguridad y respeto en relación a sus decisiones y que les puedan brindar toda la información. Recordemos que en Chile está regulado con la ley de información que todas las personas tienen derecho a informarse, a recibir información clara y cercana sobre método anticonceptivo, y que cada persona tiene la decisión de elegir qué método anticonceptivo es mejor para su calidad de vida, para su salud, para su estilo de vida, etcétera. En base a su decisión. Exacto. Yo le quiero agradecer a Rocío por estar con nosotros conversando de esto. Insisto, esto es real, todavía existe. Y estamos hablando de niñas de 10 a 14 años, donde se ve una tasa importante, especialmente en los extremos de nuestro país. Así que ahí quedamos pendientes de los desafíos y también lo que se resuelva finalmente en el Congreso, donde se tiene que legislar. Una tarea sin duda para toda la sociedad. Así es. No solamente para